estemos ya tranquilos, descansados para poder ir captando, analizando y resolviendo estas situaciones que que se les va a presentar en las evaluaciones, ¿no? Retomando un poquito lo que conversábamos el día miércoles, que uno de los grandes tips es pegarnos siempre al marco del buen desempeño docente, ¿no? Porque es lo que realmente buscan de nosotros los docentes, qué es lo que necesitamos hacer para mejorar nuestra práctica pedagógica, ¿no? Entonces, en el ascenso de escala nos están midiendo también eso, ¿no? Nuestro desempeño, en realidad nos miden el desempeño. Si realmente necesitamos a través de ese desempeño subir un poquito más de escala, ¿no? Es por eso las evaluaciones sobre la parte pedagógica de nuestra experiencia. Bien, eh, y nuevamente vamos a fijar el aprendizaje, ¿sí? De que no nos olvidemos entonces de nuestras orientaciones metodológicas que necesitamos pegarnos a ello, ¿no? Necesitamos acordarnos de nuestras orientaciones metodológicas, debemos de acordarnos de nuestro enfoque por competencias y con el siguiente enfoque también de lo que es la construcción del conocimiento abordada por la teoría socioconstructivista. Debemos también de acordarnos mucho cuando estemos dando el examen de esa evaluación formativa, ¿no? Con un enfoque reflexivo, ¿no? Esa retroalimentación que le vamos a dar al estudiante siempre tiene que tener el enfoque reflexivo de cómo vamos a resolver las situaciones de conflicto, también haciéndole reflexionar al estudiante sin olvidar de que son ellos mismos que tienen que formar parte de la solución de su propio conflicto, ¿no? Tenemos que pegarnos también a que el estudiante es quien negocia ese compromiso, esa estrategia para solucionar las situaciones problemáticas. En lo posible, nosotros los maestros solamente nos volvemos guías y orientadores, le damos las herramientas para que ellos puedan construir, para que ellos puedan, a través de la reflexión, encontrar sus debilidades y ellos mismos también encontrar las estrategias que le van a dar solución a esas necesidades o a esas dificultades que ellos tienen, ¿sí? Acordándonos, maestros, de todo ello, de estos puntos que venimos trabajando el día miércoles, vamos a dar una buena evaluación. Ya hemos comprobado de que a veces nos lanzan una situación problemática con tanto número, con tanta imagen que nos marea y decimos, uy, no, esto no me, matemática, yo nada con matemática, nada con ciencia y tecnología, ¿no? Entonces como que ya nos marea. Pero nosotros ya sabemos, estamos recordando, porque ustedes ya se han preparado, o sea, ¿no? Siguen preparándose, pero solamente estamos recordando qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Hay casos, uno de los tips, hay casos que no necesitamos conocer mucho o, la parte disciplinar. Miren, hay casos que sí hay que conocer, sí debemos de conocer el campo disciplinar, ya eso lo vamos a identificar. Pero hay otros casos donde no necesitamos el conocimiento disciplinar y es ahí la confusión. Nosotros nos vamos por resolver de repente el campo temático allí, ¿no? Y esa pregunta no es de conocimiento del campo temático, sino es de estrategias metodológicas de acuerdo a la demanda cognitiva. ¿Ya, maestros? Entonces ahí va a haber confusión siempre,
pero ustedes tienen que poder identificar cuál de estos dos casos es para resolver con el conocimiento disciplinar del tema o simplemente es para ver estrategias metodológicas o para conocer cuál es la demanda cognitiva, si es alta, es baja, ¿no? Allí tenemos que poder diferenciarlo, ¿ya, maestros? Hoy día vamos a continuar entonces con nuestras diapositivas. Un poquito de agua. Bien. Voy a presentar, si están saludando acá, buenas tardes con todos, muy buenas tardes. Uy, el profesor Miles, ya él va a ascender. ¿En qué escala está, maestro Buenas Miles? tardes, maestra. ¿Cómo está, maestro? Buenas Buenas tardes. tardes. ¿En qué escala está usted? Pucha, maestro, en inicio, maestra. En la Ah, 1. sí, en el 1 ya. En diciembre, en enero ya va a estar en la escala 2. Se va a Con su acordar. milagro, maestra. Con su milagro estamos ahí. Sí, van a ver. Pero ya saben los tips. Ya saben los tips a dónde nos tenemos que pegar, ¿ya? No se Claro. asusten que no estudié eso, no estudié el otro. No, no. Ubicándose bien, pensando en qué es lo que nos pide el Ministerio de Educación, lo vamos a hacer bien, maestros. Yo, como les contaba la semana pasada, yo estuve de viaje, he estado fuera del país unos días y yo he venido a dar un examen para directora de UGEL. He aprobado el examen, he aprobado el examen. Pero Qué bien, qué si yo, bien. si yo no me pegaba, miren, si yo no me pegaba a la parte de reflexiva, ¿ya? No lo hacía en el examen, no lo hacía. Entonces, mi tip fue eso. Pero si a mí me piden enfoque reflexivo, el enfoque por competencias, la resolución de problemas conflictivos se resuelve a través de la reflexión, entonces esas han sido mis respuestas. Igual, como les digo, en la comprensión del texto, porque a nosotros nos pusieron un texto pero inmenso. También me pegué a la reflexión. Todo lo que es enfoque reflexivo, formativo, esas han sido mis respuestas. Qué ¿No? bien, Entonces, maestra. yo les Felicitaciones. hablo, gracias, yo les hablo con conocimiento de causa, porque yo también doy examen, yo también doy. Y eso es lo que yo hago y eso es lo que me da resultados hasta ahora. Me da resultados. ¿No? Yo debería Qué haberme bien, maestra. Qué presentado bien. a este examen de ascenso, pero estuve de licencia, me corresponde el siguiente año. Ya me darán la razón, aquí ya cuando ustedes suban de escala, van a confiar, ¿no? En la institución, en mí ya, ¿no? Van Claro. a decir, sí, ingresé, sí, subí de escala. Bien, maestro, vamos a presentar el PPT. Bueno, dicen que cuando hay aprendizaje, a mayor conexión, mayor aprendizaje, eso no nos olvidemos, mayor conexión, mayor aprendizaje. Y vamos a, perdón, perdón, me he equivocado esto. Entonces, mayor conexión, mayor aprendizaje, ¿no? Y vamos a seguir conectando entonces, vamos a seguir conectando y me voy hasta la primera. Me voy acá. Vamos a seguir conectando. Para no olvidarnos, ¿ya? Para no olvidarnos, por favor. Promovemos, a ver, las orientaciones pedagógicas, que se va a partir de situaciones significativas, tienen que ser situaciones significativas de contexto del estudiante, de acuerdo a las características de mi estudiante, ¿no? Entonces, cuando nos vengan situaciones de casos donde podríamos elaborar una situación significativa, tendría que ser una situación significativa del contexto de acuerdo a los intereses del estudiante, ¿no? Donde haya un reto que lo va a desestabilizar al estudiante, eso sería a partir de situaciones significativas. Generar interés y disposición para el aprendizaje. Esa es la otra orientación. Aprender haciendo. Hay muchos casos donde les colocan, y eso ya le hemos venido viendo, les colocan alternativas con estrategias
de para solucionar cualquier situación en aula. ¿Cuál va a ser la verdadera? Cuando nosotros identifiquemos que esa estrategia va a hacer que el alumno haga, manipule, ¿no? Ejecute, cuando él lo haga, no cuando la profesora le da, no cuando la profesora le explique. La profesora va a explicar al final, cuando ya le dio todas esas ayudas al estudiante para que él lo pueda hacer solo, ¿no? Y todo eso se da a través de las preguntas de reflexión. Igualmente cuando hacemos la evaluación, la retroalimentación. La retroalimentación es a través del enfoque reflexivo. Siempre partir de saberes previos, promover el trabajo colaborativo, construir el nuevo conocimiento. Si se dan cuenta también, maestros, en muchos de los casos, te van a colocar, está dentro de eso, de esas situaciones, la construcción del nuevo conocimiento. ¿Y cuándo construye el estudiante su nuevo conocimiento? Cuando lo dejamos hacer, ¿no? Cuando aprenden haciendo, allí van construyendo. No cuando el maestro le dice, yo le doy al estudiante y le explico, yo le digo esto, no. Y esto de la construcción del conocimiento y el aprender haciendo también se aplica en la resolución de situaciones conflictivas. También se aplica, maestros. Aprender del error o el error constructivo también es otra de las orientaciones que viene bastante en los casos. La generación del conflicto cognitivo también tenemos que ver cuál situación me va a generar mayor o un conflicto. No es que mayor conflicto, sino un conflicto, ¿no? Hay situaciones o preguntas que no generan conflicto. O sea, tenemos que desestabilizarlo al estudiante, ¿no? Y mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. Tenemos que promover entonces el pensamiento crítico, el razonamiento y el pensamiento creativo. Por ese lado apuntamos, ¿no? Y promover el pensamiento complejo. Bien, esas son las orientaciones que no podemos olvidarnos. Ahora sí, vamos, nos quedamos en el, me parece aquí, ¿no? Esto sí lo resolvimos, ¿no, maestros? Sí, sí lo resolvimos. ¿No? Cuando los niños, José le dice que, ¿qué te parece si yo escribo? Tengo un buen pulso y mi letra es bonita, ¿no? Entonces aquí la respuesta era, ¿se acuerda? Acá, la B, ¿no? Aquí era la respuesta, era la B, ¿no? Vamos a marcar acá. La respuesta era la B. ¿Me avisan si es que lo ven, por favor? Si se ve ahí, porque lo veo. Sí, sí, está Ya está, conforme. ya está. Miren, cuando hablamos ayer hablábamos de estos niños que empezaron a pelearse porque uno quería escribir, el otro no quería, y empezaron pues a discutir que tu letra es más fea, que la mía es más grande, más chueca, bueno, hasta que le dijo envidioso, ¿no? Llegó la profesora, dice, ante esta situación la docente se acerca a los estudiantes e inicia un diálogo con ellos. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para ayudar a José? Y dijimos que era la B, ¿no? Solicitar a cada estudiante que explique cómo y por qué se inició el conflicto. O sea, miren, de ellos. No es que la profesora, ¿no? Ellos hacen. Luego pedirles que compartan cómo se sintieron. Ellos van a hablar. Finalmente pedirles que expresen cómo les gustaría. Ellos, ¿no? O sea, ellos están a través de la reflexión, la maestra hace que ellos construyan, ¿no? Que ellos se den cuenta, ¿no? A través de la reflexión que no estaba bien lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, esa era la respuesta correcta. Un poco ayer les explicaba sobre
las demandas cognitivas, ¿sí? Y me parece que fue acá, ¿sí? En una de las tareas, perdón, sí, en uno de los casos, ¿no? Como les explicaba, ¿no? Al inicio. Si yo veo esto, me mareo ya, uy, y me mareo tanto que el cerebro ya no me responde. ¿Cuál será? Pues la de acá, será la uno, uy, pero yo no sé hacer, no me acuerdo el teorema de Pitágoras, no me acuerdo cómo se hace la inecuación, me bloqueé, así decimos, me bloqueo ahí. No, no nos debemos de bloquear, lo que tenemos que hacer es que debemos de identificar que este caso no es de conocimiento disciplinar, ¿ya maestros? Esto quiero que quede bien claro, maestro, porque este es uno de los grandes tips que tenemos que aprender, ¿ya? Identifiquemos que esto no es de conocimiento disciplinar, esto es de estrategia para saber la demanda cognitiva, nada más. Entonces, ¿no? Les decía acá, por ejemplo, la tarea 3, porque tiene mayor demanda cognitiva, simple, simple, así de simple, porque aquí dice explica. Así chiquito nomás, pues explica, porque tiene mayor demanda cognitiva, ¿no? Más que los otros, más que aplica, más que haya, ¿no? Entonces, les he traído acá eh, sobre la demanda cognitiva, ¿no? Y nos dice que la demanda cognitiva, ¿no? Se entiende como demanda cognitiva a lo que es la caracterización que se hace de las tareas que se proponen al estudiante, ¿no? Según la complejidad de los procesos cognitivos involucrados en la resolución de dicha tarea, ¿no? En la clasificación de las tareas, o es la clasificación de las tareas según los procesos intelectuales que debe emplear el estudiante para resolverla, especialmente en matemática. Tenemos una clasificación de Stein en matemática que lo clasifica como tareas de baja demanda cognitiva, tareas de alta demanda cognitiva, ¿no? Entonces, lo que necesitamos saber acá, ¿cuáles son esas tareas de baja demanda cognitiva y una tarea de alta demanda cognitiva? Disculpen, estoy con la garganta seca porque he estado hablando todo el día y continúo de aquí hasta las 9:30 de la noche. Miren, Eh, las tareas de baja demanda cognitiva son aquellas pues que no los va a hacer mucho entrar en comparación, en análisis y luego va a tener que explicar. No, solamente son esas tareas donde yo le digo al niño, elabora una lista. A ver, estamos trabajando, ya, estamos en el COVID-19, ¿no? Eh, haz una lista de materiales que necesitamos para protegernos del COVID. Elabora una lista de materiales para protegernos del COVID. Es simple. Miro, lista. Mascarilla. Mascarilla. Alcohol. Jaboncillo. Ya, va a ser una lista. Pero si yo le digo, explícame el por qué las personas seguimos contagiándonos teniendo una lista para cuidarse del COVID, teniendo esa lista para cuidarse del COVID, o teniendo todas las herramientas para cuidarse del COVID. ¿Cuál de ellas dos tiene mayor demanda cognitiva? ¿Que me elabore la lista o que me explique el por qué? El por qué nos seguimos contagiando teniendo alcohol, teniendo mascarilla o usando todo eso. ¿Por qué nos seguimos contagiando? ¿Cuál tiene mayor demanda cognitiva? Explique. Que explique. Muy bien, maestro. Que explique. Porque en esa explicación va a estar, ¿qué procesos cognitivos se van a dar para llegar a explicar? Recuerda, va a comparar, inclusive en su mente va a identificar, va a nombrar cuáles son, luego en su mente los va a seguir comparando,
los va analizando, pero ¿por qué, no? Los analiza, hace una síntesis de todo, hasta los evalúa y dice, ahora te explico, ¿no? Miren, ¿cuántos procesos cognitivos ha pasado para que él me pueda explicar el por qué? Y más aún, me lo va a decir con sus propias palabras, me va a decir con su opinión, con su propio criterio. Pero si yo le digo, haz una lista, él va, haz una lista, yo estoy sentada acá, una lista, y veo mi mascarilla, alcohol. Va a pensar el alumno, lo único que va a hacer va a recordar, ¿no? Va a recordar, y mientras va recordando va mirando, y se acordó que ahí está la mascarilla, ¿no? Tiene una demanda cognitiva baja, menciona, de repente escribe, ¿no? Haces un listado. Sí, profesor Miller, quería hablar. Efectivamente, maestra. En la clasificación de la tarea alta de la demanda cognitiva, el estudiante pues entra una revolución de preguntas en su pensamiento. Identifica, clasifica de repente, pone la importancia de las cosas. Y con el tema, ¿a qué se refiere usted? El tema del COVID. Ellos con más razón que han pasado ya esa situación, esa experiencia a través de la familia. Ellos, los estudiantes, nos van a narrar, nos van a contar de cómo cuidar, qué hacer con las cosas. Pero si hablamos de los materiales, claro, ellos dicen, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los implementos, materiales para cuidar el COVID? Simplemente ellos van a decir, esto solamente van a decir mascarillas para proteger la boca, el alcohol, depende de la lavada de manos, etcétera, etcétera. O sea, como usted dice, son tareas de baja demanda cognitiva. En la demanda de alta demanda cognitiva, el estudiante, pues, razón, ¿no? Identifica, da sus propias conclusiones, sus propias opiniones. Eso es lo que yo entiendo, maestra, en cuanto a la alta Sí, demanda. maestro. Sí, maestro Miller, está usted en toda la razón, ¿no? Está en toda la razón. Nosotros cuando nos lleguen los casos, que yo he colocado ahí algunos, cuando nos lleguen los casos, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa? Identificar si ese caso, maestros, es para conocimiento disciplinar, por favor, no se olviden. Si ahí me están pidiendo conocimiento disciplinar, ¿ya? Pero tenemos que identificarlo con otro caso de que pareciera que sea de conocimiento disciplinar, parece, pero no es, como el que les he hecho acá, como les he presentado de matemática. No es de conocimiento disciplinar, pero al verlo nos asustamos. No, momentito, no es para que tú resuelvas nada de matemática. Miren acá, este caso es para ver la estrategia que estás utilizando para que el estudiante pueda pasar de un pensamiento superior a otro. ¿Se dan cuenta? Miren, voy a retroceder, por favor, acá. Mediar el progreso, una de las orientaciones, mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. Este caso es el que estamos viendo ahora. A ver, ¿dónde está el caso? Acá. Este es el caso, justamente miren para esa orientación. Aquí queremos ver cómo va a pasar el estudiante de un nivel de aprendizaje a otro superior. Entonces, ¿cuándo me voy a dar cuenta de que este aprendizaje es superior a otro? Basta con la habilidad que viene a ser el proceso cognitivo. Va a hallar. Es como le digo, la mascarilla, hállame la mascarilla. No necesito ningún proceso cognitivo, solamente mirar, ahí lo traigo. Aquí está. Aplica. Si hablamos de mascarilla. Puede ser que, a ver, aplique el teorema, puede ser que elabore una mascarilla. Lo puede elaborar la mascarilla, ¿no? Pero si yo le digo, explícame cuál es el uso de la mascarilla, la importancia y su uso, eso es con mucha mayor demanda cognitiva.
Ya, maestros, entonces, tenemos que aprender a identificar los casos. Este caso es solamente para saber la demanda cognitiva y saber de qué nivel de aprendizaje está mi estudiante, ¿ya? No es de conocimiento, no es de conocimiento disciplinar, ¿sí? Eh, según Stein, de acuerdo a que ha dividido ha clasificado la demanda cognitiva específicamente en matemática, ¿ya? Es que, por ejemplo, aquí hay demandas o ejemplos de tareas de baja demanda cognitiva, por ejemplo, tareas de memorización, ¿no? Hay a la raíz cuadrada, cómo se llama según su número de términos un polinomio completo de segundo grado, dos magnitudes pueden ser directamente proporcionales, qué es un número primo, dilo oralmente cuánto es 8 por 4, qué es el perímetro, cuánto suma la medida de los ángulos de un triángulo. Son tareas de baja demanda cognitiva, miren maestros. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? A veces no nos damos cuenta. Y justamente, si nosotros, a ver, recordamos en nuestras clases, ¿cómo hacemos nuestras clases? ¿Qué tarea dejamos o qué ejemplo, qué ejercicios o qué ejemplos utilizamos en nuestras clases? Yo estoy muy segura que muchos de ustedes dicen, no, sí he dejado esas tareas, sí le pregunto a mi niño qué es el perímetro, ¿no? Entonces, esa es una tarea, un ejemplo de bajo nivel cognitivo. ¿Y qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca nuestra propuesta curricular? El enfoque de nuestro enfoque por competencias. Busca que nosotros elevemos el aprendizaje del estudiante a otro nivel de aprendizaje superior. Es mejor que yo le pregunte al estudiante o que le diga, de repente, explícame cómo puedo medir el perímetro. Explícame cómo puedo medir el perímetro a que yo le diga qué es el perímetro. ¿Cuál de los dos tendría mayor demanda cognitiva? ¿Qué es el perímetro? O explícame cómo se mide el perímetro. O para qué mido el perímetro. Explícame. Alta demanda. Explicar, maestra Blanquita, maestra Mile, explicar. ¿Ya? Explicar. ¿Sí? Cuando decimos explicar, pero vamos a ver solamente con Aya, con la pregunta ¿qué es el perímetro? Ya, miren, si yo les digo ¿qué es el perímetro? Y ahora les pregunto, mide el perímetro de este cuadrado. ¿Cuál tiene mayor demanda cognitiva? ¿Qué es el perímetro? O mide el perímetro, mide. Porque ¿qué está haciendo? Está aplicando. Y aplicar su conocimiento es mucho mayor demanda cognitiva que él te diga el dato, que es el perímetro. ¿Se dan cuenta? Entonces, la demanda cognitiva, de acuerdo a los procesos cognitivos, una es mayor que la otra. ¿Sí? Bien. Ejemplos de tareas de baja demanda cognitiva. Miren, maestros, como les vuelvo a repetir, aquí no necesitamos aprender mucho más nada de demanda cognitiva, ¿sí? Basta eso, darse cuenta que para darme cuenta cuál tiene mayor o menor demanda cognitiva, tengo que fijarme solamente en la habilidad, o sea, en el verbo. ¿Ya? Acuérdense de eso, del verbo y basta. Y solamente hagan una lógica ustedes. Ejemplos de tareas de baja demanda cognitiva también, por ejemplo, son los procedimientos sin conexiones. Ya la generatriz escribe 407 en el tablero de valor posicional, tiene baja demanda cognitiva, ¿no? Escribe, por ejemplo, escribe 407 en el tablero de valor posicional. Una demanda cognitiva baja.
Pero si yo les digo a los estudiantes, representa 407 de acuerdo al tablero de valor posicional, ¿cuál de ambos tiene mayor demanda cognitiva? Representa. Representa. Muy bien, maestro. Uy, ya, profesor Miller se va a la quinta escala ya, creo, ¿eh? De verdad. Excelente. Qué lindo ver, maestro. Muy bien, maestro. Sí, yo sé que todos ustedes, maestros, van a subir este diciembre, van a alcanzar su escala. Se acordarán. Miren, acá tenemos Será. otro, efectúa. Miren, acá hay una ecuación, calcula el promedio, resuelve 23 más 8, hay el cociente de. Yo tengo mis alumnitos, yo estoy ahora, he bajado después de muchísimos años, estoy en aula otra vez, y es fácil con los niños cuando tú les enseñas a una operación, ¿no? A dividir, enséñale a dividir, excelente. Ahí lo pueden hacer porque es una demanda baja. Divide tanto por tanto. Pero cuando esa misma división lo llevas a que resuelva una situación problemática, se bloquea el niño. Se bloquea. ¿Por qué? Porque tiene una demanda cognitiva alta. Porque allí intervienen más procesos. Él tiene que leer, comprender el problema, representar. O sea, el niño se bloquea. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente, los maestros, siempre trabajamos a enseñarles matemáticas a los chicos primero, les enseñamos a multiplicar, ¿no? Operaciones de multiplicar, le dejamos 10, 15, porque eso les gusta a los papás. Denos operaciones, a dividir, todo eso, fracciones así, suelto, 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 ¿no? Como acá, efectúa la división, efectúa la resta. Eso tiene una demanda cognitiva muy baja. Es totalmente distinto a que él resuelva una situación problemática y él te puede explicar el procedimiento, ¿no? Eso es distinto. Bien, continuamos, maestro. En general, nos habla esto. Colegas, yo he modificado el PPT, sí, he incluido un poquito de teoría para poderles explicar y les voy a volver a enviar acá al maestro Carlos para que le remitan a ustedes. Bueno, en general las tareas de baja demanda cognitiva, constituidas tanto por la memorización de información como por la ejecución de los llamados procedimientos sin conexiones. O sea, esos procedimientos sin conexiones son hallar fórmula, esta inecuación, la ecuación, o hacer, por ejemplo, una operación con la propiedad conmutativa, con la propiedad asociativa, así a secas, a secas. Es todo lo contrario si ese procedimiento lo conectas con una situación problemática, ¿no? Van a hacer, por ejemplo, la propiedad conmutativa de la multiplicación, pero dentro de una situación de contexto, ¿no? Es distinto. Para su ejecución de las tareas de baja demanda cognitiva no es necesaria la comprensión de las nociones involucradas, ni las razones, ni los contextos o los límites de su uso. Solo es necesario aprender el procedimiento para ejecutarlas, ¿no? Entonces, solamente necesitan saber la fórmula, saber las posiciones de repente del dividendo, del divisor, qué va aquí, qué va abajo, cómo va abajo, cuál va primero, cuál va segundo, etcétera, etcétera. Nada más. Todo ello son tareas de baja demanda cognitiva. Las tareas de alta demanda cognitiva sus procedimientos tienen conexiones, están dentro de un contexto, ¿no? Y es cuando los niños hacen matemática, ejecutan. Las tareas de alta demanda cognitiva, por ejemplo, aquí dice, pinta de rojo los números según la secuencia. Acá hay una conexión ya, ¿no? ¿Qué observas? ¿Hay alguna regularidad en los números pintados? ¿Qué números han sido pintados? Fíjate en las cifras de los números de cada diagonal. O sea, ya hay una conexión. No está así de simple. No lo hace solamente por aplicar una fórmula. El niño ya reflexiona. Está analizando también. Es lo mismo que aquí. Por ejemplo, en hacer matemática.
Sombrea 6 cuadrados pequeños en un rectángulo de 4 por 10. Usando el rectángulo, explica cómo se determina cada una de las siguientes preguntas. El porcentaje del área sombreada, la expresión decimal del área sombreada, la fracción que representa el área sombreada. Entonces, son ejemplos de tareas de alta demanda cognitiva. Aquí les comparto también un nivel de dominio cognitivo de la taxonomía de Bloom, que aquí nos habla de de operaciones cognitivas y su nivel de complejidad, ¿no? Por ejemplo, conocimiento, ¿no? Es un nivel bajo. Por ejemplo, evidencias que midan los saberes del estudiante sobre los significados por ejemplo, conceptos, qué es la planta, qué es la hoja, ¿no? Teorías, principios, métodos, estructuras y otros, ¿no? Considerando, en realidad son imprescindibles, ¿no? Nosotros no necesitamos que el niño de repente te diga el concepto. Necesitamos que sí lo construya el concepto, lo construya pero para que te explique, para que lo aplique en algo, ¿no? Necesitamos saber qué es la planta, sí, para poder cuidarla, ¿no? Para conocer su proceso, en qué nos ayuda la planta. O sea, eso sería mucho mejor, ¿no? Lo que es la comprensión, evidencias que evalúe la capacidad de interpretar, traducir y extrapolar el conocimiento aprendido, ¿no? Es también un nivel bajo. La aplicación es un nivel medio. Ya los estudiantes pueden apreciar la capacidad de aplicar técnicas, métodos e ideas en solución de un caso o una situación problemática. Aplicación entonces tiene un nivel de complejidad medio en comparación con el conocimiento y la comprensión. Análisis también es un proceso cognitivo de nivel de complejidad medio también, ¿no? Son evidencias, dice, que demuestran la capacidad de desagregar, comparar, relacionar los elementos de un todo a través del análisis de una situación problemática teórica o práctica. Por ejemplo, cuando les enseñamos a los estudiantes en matemática a resolver situaciones problemáticas de cambio, ¿no? De tipo 1, tipo 2, ¿no? O de comparación también, cuando el alumno identifica, ¿no? Cómo aplicar, cómo elaborar, está aplicando el estudiante, ¿no? Hasta ahí hay una demanda cognitiva media. Pero cuando nosotros le decimos al estudiante que te explique cómo lo hizo, estamos haciendo también ese nivel de complejidad de aplicación se convirtió en una demanda alta porque yo le dije al estudiante que me explique, ¿no? Varía ahí el conocimiento, la demanda cognitiva, perdón. Otro es la síntesis, la evidencia que permite conocer la capacidad de organizar e integrar elementos a través de un enunciado explicativo, un modelo o una propuesta. Ya se convierte en un nivel de complejidad alto. Igual evaluación. Evaluación tiene un nivel de complejidad alto, ¿no? Permite evaluar la capacidad de poder emitir un juicio de valor. En el estudio, el aprendizaje, en la conducta ética de la vida cotidiana. La pregunta debe establecer parámetros para que la respuesta no sea de libre albedrío. Bueno, cuando hablamos de evaluación, está dentro de lo que es la explicación de acuerdo a su opinión, ¿no? A su pensamiento crítico. Entonces son con nivel alto. ¿Y dónde van a encontrar ello, maestros? ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde se van a dar cuenta que tiene mayor demanda cognitiva o no? En los desempeños. En los desempeños está el verbo allí. Ahí en los desempeños identifica, selecciona, explica, opina, evalúa, ¿no? Es allí que nosotros les vamos a ir enseñando a los estudiantes de acuerdo al tema, la gradualidad de la demanda cognitiva, ¿no? O sea, y en realidad, pues para que el niño sepa sintetizar, tiene que primero analizar.
¿no? Es todo un proceso. Es todo un proceso para que el niño aprenda, logre sus aprendizajes. Por eso es que siempre hay que ir de menos a más, no quedarse solamente en el nivel de complejidad bajo, porque vamos a tener que empezar con un nivel bajo, sí, pero vamos a ir graduándolos, ¿no? Graduándolos hasta llegar a un nivel de conocimiento superior. Eso es lo que queremos lograr. Bien, maestro, ¿preguntas acá o avanzamos? Vamos a ver, eso lo que les he explicado de la demanda cognitiva era de lo que habíamos visto ayer y hoy día también vamos a ver alguno. Vamos a ver con un casito acá. Dice, la docente de la institución Jesús, María y José tienen diferentes puntos de vista sobre la intención de la evaluación formativa que sustenta el Currículo Nacional de Educación Básica, manifestando lo siguiente. El maestro Luis asegura que la evaluación formativa es el punto de partida para lograr aprendizajes en los estudiantes, mas no aporta en el desempeño del docente, ¿no? ¿Qué dice Luis? ¿Qué dice la maestra Lali? La maestra Lali afirma que la evaluación formativa tiene doble intención: hacer que los estudiantes sean autónomos y los maestros puedan atender la diversidad de los estudiantes y retroalimentarlos para el logro de los aprendizajes para reajustar el proceso. C. El maestro Roberto afirma que la evaluación formativa ayuda a la autonomía del estudiante y para lograrlo no es recomendable darles los criterios de evaluación, pues sería incongruente, los volvería dependientes. ¿Cuál sería la alternativa correcta? A ver, maestros. A ver, ¿qué decimos? ¿Cuál sería ahí la alternativa correcta? Vamos a ver. La evaluación es formativa, ¿no? Busca, como su mismo nombre lo dice, formarlos, ¿no? Entonces, el maestro Luis nos dice que la evaluación formativa es el punto de partida para lograr los aprendizajes de los estudiantes. Sí, hasta aquí este es correcto. Es el punto de partida en realidad para lograr los aprendizajes. Tengo que evaluar al estudiante para saber dónde está parado, cuál es su nivel de logro, en cómo está mi estudiante, está avanzando o no está avanzando, o en qué nivel está en inicio, en proceso, cómo está mi estudiante. Eso sí es cierto. Pero cuando el maestro nos dice, mas no importa, mas no aporta en el desempeño del docente. Díganme ustedes, maestros, la evaluación formativa que le hacemos al estudiante, ¿aportará en nuestro desempeño? ¿Será útil para nosotros? Sí es útil, maestros. Porque conforme voy evaluando a mis estudiantes, me tengo que yo como maestra hacer una autocrítica, una autorreflexión. De los 40 estudiantes que tengo, 30 estudiantes no han trabajado, no han respondido como debe, están en nivel proceso. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Si yo les enseño, les digo esto, les preparo material, ¿qué está pasando? Entonces, la evaluación que aplico a mis estudiantes de manera formativa ayuda tanto al maestro, al docente, como al maestro, para darse cuenta y decir, quizá mi metodología no es la apropiada, mi planificación no está bien, el instrumento de evaluación que estoy aplicando no es el adecuado.
o quizá no les mostré a mis estudiantes los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, la A sería incorrecta, ¿no? Como les digo, hasta acá parece cierta, pero esta parte no es correcta. Entonces, la A no es. La B. La maestra Lali afirma que la evaluación formativa tiene doble intención. La primera intención, hacer que los estudiantes sean autónomos. Y la segunda intención es que los maestros puedan atender a la diversidad de los estudiantes y retroalimentarlos para el logro de los aprendizajes, para reajustar el proceso. ¿Será cierto esto, maestros? Vamos a ver. Respuesta correcta, ¿no? Sí es cierto, maestros. Ahí lo pueden ver, si no, para no subirlo mucho. ¿Sí pueden ver, maestritos? Sí, ¿no? Ya. Acá el maestro Roberto. Buenas tardes, maestra Carolina. Sí lo ven bien, ¿no? Ya está. Ahí un poquito lo voy a bajar. Ahí, ya. El maestro Roberto afirma que la evaluación formativa ayuda en la autonomía del estudiante. Ese es verdadero. Sí, hasta acá. Hasta acá es verdadero. Pero dice después, y para lograrlo no es necesario darle los criterios. No, no, sí es necesario. Entonces esta no es correcta, ¿no? O sea, sí es necesario darle los criterios de evaluación al estudiante, ¿no? No los va a volver dependientes, al contrario, ¿no? Los va a volver autónomo, van a gestionar sus aprendizajes, ¿no? Bien, entonces la respuesta es la B. Un poquito de teoría les voy a dar acá. La evaluación es un proceso permanente, es un proceso sistemático que va a recopilar toda la información necesaria del avance de los aprendizajes de los estudiantes. Esos datos que se va a recopilar de acuerdo, perdón, me estaban escribiendo por acá, ya. De acuerdo a lo que vamos recogiendo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, durante ese acompañamiento del maestro, vamos a analizar, ¿no? Esos datos, esa información que vamos a recoger, lo vamos a ir analizando, lo vamos a analizar, ¿no? ¿Para qué analizo? Para poder conocer, recojo información para poder conocer, ¿no? Y las analizo justamente también para conocer cuál es su nivel de logro de mi estudiante, para saber cuáles son sus fortalezas, para saber cuáles son sus debilidades de mis estudiantes o cuáles son sus necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? Y luego, ¿qué hago? Valoro y digo, este grupo de estudiantes está en el nivel inicio, este grupo de estudiantes está en el nivel proceso y este otro grupo está en el nivel logrado, ¿no? Entonces, la evaluación me permite conocer y valorar los procesos de aprendizaje y también conocer los niveles de avance en el desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces, la evaluación recoge información sobre el avance de los desempeños de los estudiantes. ¿Cómo se realiza la evaluación formativa? Bueno, la evaluación formativa enfocada en nuestro currículo nos habla de qué es evaluar, ¿no? ¿Qué evaluamos? ¿Qué vamos a evaluar competencias? ¿Para qué? Para ver el nivel a nivel de estudiante, ¿para qué evaluamos? Para lograr que los estudiantes sean autónomos en su aprendizaje y puedan aumentar la confianza de los estudiantes. Ese es el para qué nosotros evaluamos, ¿no? A nivel de estudiantes. ¿Y para qué evaluamos a nivel de docentes? O sea, que quiere decir que la evaluación le sirve tanto al estudiante como al docente en atender la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes y retroalimentar. Eso viene a colación el caso anterior. ¿Cómo debemos de evaluar? Para poder evaluar,
tenemos que primero comprender la competencia, conocer y comprender la competencia, ¿no? O en todo caso los procesos de aprendizaje, los propósitos de aprendizaje, no conocer bien, seleccionar o diseñar las situaciones de aprendizaje. Tenemos que saber analizar el estándar de aprendizaje para poder evaluar. Si no conocemos el estándar, va a ser un poco difícil evaluar, ¿no? Tenemos que valorar el desempeño actual a partir de análisis de evidencias también. Tengo que saber cuáles son las evidencias y cuáles son los criterios que me permiten valorar esa evidencia, que me permite y me diga, ese estudiante sí logró, porque este es el producto y este es el producto, la evidencia que me permite decir que el estudiante logró el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar? Retroalimentando para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. ¿Qué más? Debemos de utilizar criterios de evaluación. Tenemos que tener y construir instrumentos de evaluación para poder evaluar a mis estudiantes, ¿no? Y tenemos que construir instrumentos de evaluación funcionales, instrumentos de evaluación que me van a permitir saber en qué nivel de logro está mi estudiante, ¿no? Con esa evaluación por competencia ya sabemos que el instrumento que mejor se adapta es la rúbrica, ¿no? No es la única, las rúbricas, pero son las que más se adaptan. Y también comunicar qué se va a evaluar y los criterios de evaluación. Como en el caso anterior, ¿no? Dice un maestro Roberto, decía que no es necesario darle los criterios de evaluación a los estudiantes porque se vuelven dependientes. No, al contrario. Debemos de decirle al estudiante con qué criterios va a ser evaluado. Eso es la evaluación formativa. Bien, continuamos. Continuamos con este caso. ¿Alguna pregunta, maestros? Antes de continuar, sobre lo que es evaluación. Bien, ninguna pregunta. Como dice, el silencio lo dijo todo. La docente Clara tiene que entregar las boletas de calificaciones a sus padres de familia y debe escribir las conclusiones descriptivas de la competencia. Explica, bueno, esta es la competencia, ¿no? Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. ¿Cuál de las siguientes conclusiones descriptivas es la adecuada para la competencia? Vamos a leer. Explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos, justificando que el quehacer tecnológico progresa con el paso del tiempo como resultado del avance científico para resolver problemas. B. Explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos, justificando que el quehacer tecnológico progresa con el paso del tiempo como resultado del avance científico para resolver problemas. Sin embargo, no emite opinión propia sobre cómo el uso de los objetos tecnológicos impacta en el ambiente. C. Explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos, justificando el quehacer tecnológico, progresa con el paso del tiempo como resultado del avance científico para resolver problemas. Sin embargo, no emite opinión propia sobre cómo el uso de los objetos tecnológicos impacta en el ambiente. Se recomienda indagar sobre el impacto de otros recursos tecnológicos y emitir juicios de valor. A ver, maestro, ¿cuál de estas tres sería una conclusión descriptiva adecuada No para sé, esa maestro. competencia?
La C. Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Por qué? ¿Por qué la C? Explíquenme. Va a emitir, el alumno va a emitir su juicio de valor sobre ¿Ya? los avances tecnológicos. Va a indagar, ¿Ya? claro. Va a indagar sobre el impacto que causa el medio ambiente, ¿Ya? los procesos tecnológicos en el ambiente. Bien. Ya, este es fácil en realidad. Ahora les explico. Y tienen razón. La respuesta es la C. ¿Saben por qué? Porque toda conclusión descriptiva tiene partes, ¿sí? Es la C, ¿ya? Lo voy a colocar acá la C, pero les voy a explicar en la teoría. Ya, a ver acá. Esta es la respuesta, esta es la respuesta. ¿Pero por qué es la respuesta? Porque esta está completa, esta descripción. Está diciendo que hasta acá, miren, hasta aquí es el logro. Esto es lo que sabe el estudiante, esto es lo que sabe. Hasta, esos son sus fortalezas, sus logros. Pero aquí nos está diciendo, sin embargo, no emite opinión propia sobre cómo el uso de los objetos tecnológicos. Ya está. Hasta aquí es su dificultad. Hasta aquí es su dificultad. Y aquí, como tiene dificultades, miren, tiene sus logros, sus dificultades, y para la dificultad le hago una recomendación. ¿Sí, maestros? Por eso la respuesta es la C. Porque esta conclusión descriptiva está completa. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. Aquí solamente tiene que ha logrado, ¿no? Ah, pero esto de acá es siempre y cuando el niño tiene dificultades, ¿no? Tenga sus dificultades. ¿Ah? Bien, vamos a ver acá la teoría. Por ejemplo, aquí les he traído ya este ejemplo. Ya, este es un instrumento, una lista de cotejo, ya una lista de cotejo. Acá está la competencia, explica a través de un texto la importancia del uso de técnicas agrícolas tradicionales y opina cómo el uso de estas benefician en el ambiente, ¿no? Aquí está, redacta una justificación, aquí está su desempeño, miren, acá va a redactar la justificación y aquí va a opinar, ¿sí? Entonces, ¿el maestro qué hace? El maestro que hace, miren, para elaborar para elaborar la conclusión descriptiva. Tiene acá el instrumento, entonces va a comparar, va a analizar los resultados con el producto, esta es la evidencia, esta es la redacción que hizo el estudiante, analiza la evidencia y encuentra el nivel de logro. Se supone que el estudiante ha redactado una justificación que aquí está. Entonces le ponemos logró, sí logró. En el desempeño opina, el estudiante no logra porque aquí no está opinando, no hay ninguna opinión, solamente ha hecho redacción sobre la importancia del uso de técnicas tradicionales en base a conocimiento científico, nada más, pero no ha opinado. ¿Ya? Entonces, por eso acá no opina, no logra. Acá sí logra y acá no logra. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora pasamos al siguiente. Las conclusiones descriptivas son el resultado de un juicio docente basado en el desempeño mostrado por los estudiantes. Estas conclusiones se hacen en base a evidencia del desempeño del estudiante. Ustedes saben que como maestros de primaria y maestros de inicial, especialmente nos piden bastante las conclusiones descriptivas
y a veces no lo podemos hacer o no lo hacemos, ¿no? En el informe de los progresos, ¿qué le colocamos al estudiante en el primer trimestre? Felicitaciones, sigue avanzando, excelente. No, esa no es una conclusión descriptiva. La conclusión descriptiva es en función al logro tanto de las competencias, de las capacidades y los desempeños. ¿Ya? Las conclusiones descriptivas deben explicar el proceso de logro de la competencia al término de un periodo respecto al nivel esperado de la competencia. Las conclusiones descriptivas no son notas aisladas, ni promedios, ni frases sueltas, ni un adjetivo calificativo. Felicitaciones, muy bien, sigue adelante, eres excelente, es lo mejor, genial. Así le colocamos al estudiante, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de las conclusiones descriptivas del estudiante? De repente decimos, pero ¿para qué voy a escribir tanto? Ni lo va a leer el director, ni lo va a leer la mamá, al contrario. Los padres de familia nos ponemos nosotros como padres cuando llega la libreta de nuestros hijos, específicamente cuando estábamos en lo presencial. ¿Qué es lo primero que leían los padres? Claro, las notas, sí, los calificativos, pero más nos íbamos también a la apreciación del docente. ¿Qué le decía el docente? ¿No? Eso nos gusta a los padres. Entonces, eso que el padre de familia va a leer son las descripciones, las conclusiones descriptivas. Es útil, una conclusión descriptiva es útil para el directivo porque le va a permitir monitorear y analizar con el equipo docente las dificultades y plantear acciones de mejora para el estudiante. Para el docente, reflexionar sobre su práctica pedagógica y reajustar la planificación de los aprendizajes. Para el estudiante, le va a permitir asumir compromisos de mejora de sus aprendizajes, participar en el proceso de autoevaluación y coevaluación, y para los padres de familia, ¿para qué les va a servir? Para valorar y participar activamente en el desarrollo de los aprendizajes de sus hijos, involucrándose para fortalecer sus avances y superar sus dificultades, ¿no? Esa es la utilidad de las conclusiones descriptivas. ¿Qué debe señalar las conclusiones descriptivas? ¿Qué es lo que tienen que tener las descripciones descriptivas? Los avances o logros o fortalezas, las dificultades y las recomendaciones, ¿no? Es lo que vimos aquí, es lo que hemos visto aquí, ¿no? Su avance, esto sí sabe, sus dificultades y la recomendación. Esto es una conclusión descriptiva que tiene todos sus elementos. Bien, acá está la competencia. Vuelvo a repetir acá, están los avances, la dificultad y la recomendación. Esto es una conclusión descriptiva. Ahí está, maestro, para cuando ya van a llenar SIAGI. ¿Vamos a llenar en diciembre o no? Vamos a llenar ya, ¿no? Ahí ya tienen un ejemplo, miren. No, vamos a tener que llenar en el sistema. Bien, continuamos. Tenemos por acá otra situación. Vamos a leer la situación. Una rúbrica acá. Dice, como parte de una unidad didáctica, bueno, que ahora se le llama pues experiencia de aprendizaje, que tiene como propósito de aprendizaje que los estudiantes expliquen los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial y subterránea en el planeta. Una docente ha elaborado la siguiente rúbrica para evaluar las representaciones de sus estudiantes. En inicio, describe cómo cambia el lugar. Perdón. No, acá está, sí. En inicio, describe cómo cambia el lugar en el que se almacena el agua en función del estado al que se encuentra. En proceso, explica los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial y o subterránea sin establecer una conexión entre ambos. Satisfactorio. Explica los procesos mediante los cuales el agua
circula de manera superficial y subterránea y los relaciona en un sistema. La pregunta es, la docente aún no ha definido el nivel de logro destacado en la rúbrica de evaluación. ¿Cuál de las siguientes descripciones es pertinente para definir dicho nivel de logro? A. Explica cómo los factores bióticos participan en el ciclo del agua. B. Explica los posibles efectos de un desequilibrio en el ciclo del agua. C. Explica los procesos del ciclo del agua y los cambios de estados que experimenta. ¿Cuál de esas tres alternativas estará ubicado en el nivel destacado? A ver, maestros. El C, maestra. ¿Será la C? A ver, nos dice el maestro, la C. ¿Ya? ¿Quién dice otra letra? A ver. Vamos a... En inicio él va a describir, miren, acá el propósito es que expliquen los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial y subterránea en el planeta. En el proceso está explicando los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial. Y quiere decir que puede ser que también esto de acá, ¿no? Cualquiera de los dos. Sin establecer una conexión entre ambos. No establece conexiones entre lo superficial y lo subterráneo. En el satisfactorio, explica los procesos mediante los cuales el agua circula de manera subterránea, superficial y subterránea y los relaciona en un sistema. Ahí los va a relacionar en el sistema. ¿Cuál sería en el nivel destacado? Analicemos la A. Primeramente, las tres alternativas tienen la habilidad que es explica, las tres. Pero la A ver, nos dice, explica cómo los factores bióticos participan en el ciclo del agua. ¿Tendrá que ver con el propósito? ¿Tendrá que ver con el propósito? Eso sí tenemos que, eso es por lógica nada más, por lógica, a ver. No necesitamos conocer acá el campo temático. Por lógica. Los factores bióticos participan en el ciclo del agua. Explica cómo los factores bióticos. Me voy al propósito. ¿Qué dice? Expliquen los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial y subterránea en el planeta. ¿Tendrá que ver ahí los factores bióticos? No. No tienen nada que ver los factores bióticos. Porque aquí me está diciendo que explique el proceso del agua, cómo circula el agua. Entonces la A me está diciendo, explica cómo los factores bióticos. Ahí nos ponen una trampa. No tiene nada que ver la A. Aquí no tiene nada que ver los factores bióticos. Vamos a ver la C que nos dijo el maestro. A ver, vamos a la C. Dice, explica los procesos. Ah, caramba, ahí estamos iniciando, explica los procesos. Arriba mi propósito me dice, explica los procesos, ¿ya? Procesos del agua. Explica los procesos del ciclo del agua, ¿ya? Y los cambios de estado que experimenta. A ver, ¿sigue el mismo propósito o me cambié de propósito? ¿O le aumenté algo más? Cambió. Cambió. Hasta ciclo del agua estaba bien. Hasta ahí me confunden. Dice, explica los procesos del ciclo del agua y los cambios de estado que experimenta.
Aquí no estamos hablando de los estados, que se va a dar seguramente dentro del ciclo, ¿no? Pero aquí nos está diciendo que expliquemos los procesos mediante los cuales el agua circula. ¿Cómo circula el agua? De manera superficial y subterránea. Nada más, ¿no? Aquí ya me está cambiando a estados del agua, que sí se va a dar dentro de, se da, ¿no? Pero ya me cambió a otro propósito, a otro temita que está dentro de. Entonces no es la C. La B, lo que dice, miren la B, explica los posibles efectos de un desequilibrio en el ciclo del agua. ¿Qué es lo que va a desequilibrar en el ciclo del agua? A ver, ¿qué desequilibra? ¿Qué te va a desequilibrar en ese ciclo del agua? El clima, ¿no? Te desequilibra, porque si hace mucho frío se congela el agua, ¿no? La pérdida de bosques también puede ser. También. O sea, te desequilibra el ciclo del agua. Entonces, la B, aquí sería que el estudiante te va a explicar eso, pues, ¿no? Profesor, el proceso del ciclo del agua es de tal manera, los rayos solares calientan el agua, suben, se forman en nubes y así, va explicando todo el ciclo del agua. Pero en esa explicación que te da, te dice que hay posibles variantes que te van a desequilibrar ese ciclo del agua. Te va a desequilibrar y él te va a contar ese proceso. ¿Me salí del propósito que me dice el maestro ahí? No, es el mismo propósito, pero el estudiante aquí te está dando un plus. Te está explicando los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial y subterránea, los va a relacionar en el sistema y además te está diciendo qué efectos van a desequilibrar ese ciclo del agua. No se salió del tema, no se salió del propósito. Entonces la respuesta es la B. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Un poquito confuso esa parte, maestra. Ya. Miren, acá no necesitamos saber tanta teoría, tanto. A ver. Necesitamos fijarnos en el propósito para Nada no más. salir. Nada más. ¿Por qué? A ver, maestros. Nosotros aquí para resolver esto necesitamos solamente saber cosas básicas de ciencia y tecnología. Cosas básicas. Nada más. Más va a venir la lógica y tenemos que tener que ver la coherencia del propósito con el descriptor. Nada más. Aquí, como ya volvemos a explicar, en la A no tiene nada que ver los factores bióticos. No estamos hablando de factores bióticos. Que están dentro de sí, porque los factores bióticos están en el agua, ¿no? Están ahí los animalitos, pero no estamos hablando de ello, estamos hablando del ciclo del agua. Nada más. Entonces, la A no es. En la B, el estudiante, miren, para estar en el nivel destacado, quiere decir que ese estudiante me está explicando los procesos. Profesor Miller, mire, el proceso del agua, del ciclo del agua se da de esta manera y te va explicando todo, ¿no? Te va a explicar, el agua se condensa y vuelve a ser líquido, etcétera, 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 ¿no? Pero el clima puede ser que desequilibre este ciclo del agua. Te está explicando, te está dando mucho más razones más allá de esa explicación del ciclo del agua nada más. Te está dando otra explicación mucho más amplia de lo que tú le has pedido, pero sin salirse del propósito. El estudiante ya cumplió el propósito, en realidad, pero él te explica un poco más, pero del mismo tema, abarcando el mismo tema.
Muy por el contrario, si en la C dice, explica los procesos del ciclo del agua y los cambios de estado que experimenta. O sea, él un poquito que se va a salir. Claro, cuando te explica el ciclo del agua, de repente iba a decir que el agua pasa a un estado sólido, gaseoso, y va a explicar el ciclo del agua. Pues lo mismo. Te está diciendo lo mismo, porque cuando nosotros explicamos el ciclo del agua, explicamos o no los estados del agua. Tenemos que explicarlo ahí, lo tenemos que explicar, está dentro de, o si no, ¿cómo haríamos para saber que ese estudiante lo explicó, que tuvo una explicación mucho mayor a lo que yo le estoy pidiendo? Yo no le pedí al estudiante de repente, que me explique el desequilibrio del ciclo del agua, pero él lo hizo. Eso es un plus. Cuando el estudiante hace eso, quiere decir que está en el nivel destacado. ¿Sí, maestros? No sé si me dejé entender, maestro Miller, el resto de maestros, a ver. Es un poquito, maestro, que confusa esa parte. Usted sabe que en los cambios del estado que experimenta, vamos a decir que el agua se cambia de estado, líquido, gaseoso y líquido, ¿no? Gaseoso. Pero en esta parte de desequilibrio tiene que subir un cambio. Como dice usted, es el clima. Pero también a mi manera de pensar, a los cambios que sufre, por ejemplo, de estado líquido va a pasar a estado gaseoso. ¿Cuándo va a pasar? Cuando está el clima pues, de baja temperatura. ¿Y cuándo va a cambiar? A gaseoso, cuando el clima también, cuando el cambio está, el clima está en alta temperatura. Mira ahí que me Ya, desequilibra a mí como persona, como maestro en esa parte. ya. Por eso Pero yo ahí, estaba apuntando maestro, la C. ya. Pero ahí, maestro, es lo mismo que le está explicando el estudiante. Le está explicando el proceso del ciclo del agua. Claro. Le está explicando el proceso del ciclo y ahí está hablando también de los cambios de estado. Ya, está bien. Pero, ¿cuáles son los efectos que desequilibra el ciclo del agua? ¿Cuáles son esos efectos? O sea, el estudiante está yendo más allá de explicarle el ciclo del agua. Ahora le explica un poquito más, le explica el desequilibrio del ciclo del agua. Le está dando un plus. Es como que ¿Ya? yo le dijera al estudiante, por ejemplo, te explico, por ejemplo, el sistema reproductor. Ya, yo te explico el sistema reproductor, ¿no? Pero el estudiante, quiero que me explique cómo se da todo el sistema reproductor. Pero el estudiante, el que está en el nivel destacado, me va a explicar cómo se da el ciclo del sistema reproductor para llegar a tener un hijito, un bebé, te explica el estudiante, y a la vez te dice, pero aquí ha ocurrido un desequilibrio en este sentido que este niñito vino con síndrome de Down. O sea, ¿Ya? ese es un efecto que desequilibra el ciclo reproductor normal. Cuando el niño te explica y te dice eso, puede ser que el niño venga afectado con un síndrome, con el síndrome de Down. Y el niño te explica que ese síndrome es porque hay una variación en las cromosomas, etcétera, etcétera, etcétera. Allí ese estudiante está en nivel destacado, porque yo solamente le pedí que me explique el ciclo de reproducción, pero él me está explicando el ciclo de reproducción más un efecto que podría desequilibrar ese ciclo de reproducción. No sé si, y con ese ejemplo me dejé entender, profesor Miller. O sea, donde el niño, el estudiante ya posee esa alta demanda cognitiva. Muy bien, cuando el estudiante tiene un plus, pues tiene un poquito más allá Claro, un claro. poquito más allá pero envolviendo todo el tema, como que yo sé el tema, pero te doy un poquito más, te doy el desequilibrio del ciclo del agua. Yo sé que los niñitos, cómo se reproducen los bebés, pero yo te voy a dar un plus.
te voy a contar también que dentro de ese ciclo puede haber una alteración, un desequilibrio, y puede ese niño tener un síndrome, ¿no? Entonces, eso es el plus. Eso es estar en el nivel destacado, porque sabe un poquito más que el resto. ¿Sí, maestro? Muy bien, maestra, me ganaste, 1-0. Estoy perdiendo. Bien, lo que pasa que aquí, maestro, en todo caso, eh, si hay dificultades en ello, ahí sí, si hubiera dificultades en ello, sí tendríamos que poder leer un poquito más el campo disciplinar, ¿ya? Porque miren, yo les estoy demostrando que esto no necesitamos saber tanto de ciencia y tecnología. Basta que tengamos lógica, analicemos el propósito y nos demos cuenta cuando un descriptor debe ser de mayor demanda cognitiva, ¿no? Como usted mismo lo dijo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Bien, pasamos a otro. Muy bien. Miren, dice acá. A continuación se muestra una representación de un estudiante, ¿ya? De la misma que estamos trabajando. Esta representación. Esto ha hecho el estudiante. ¿Ve? Ha dibujado aparentemente el ciclo del agua, el agua en forma de vapor, el agua de las nubes cae sobre los cerros cuando llueve y el agua líquida en el lago. Eso es lo que hace un estudiante. De acuerdo con la rúbrica, ¿ya?, de evaluación propuesta por la docente, ¿en qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra el estudiante? Proceso. En proceso, nos dice el maestro. A ver, la rúbrica es esta. Describe cómo cambia el lugar en que se almacena el agua en función del estado en que se encuentra. Explica los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial o subterránea sin establecer una conexión entre ellos. Explica los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial y subterránea y los relaciona en un sistema. Regresamos acá. ¿En qué nivel está? A ver, ¿qué dice el resto de maestros? El maestro nos dice en proceso. ¿Qué dice el resto de maestros? A ver, maestros. ¿Apoyamos, por favor? Por acá. A la maestra Lili dice la B. Ah, maestra Lili, ¿usted dijo la B en este caso? ¿O era en el anterior? En el En anterior el nivel. anterior, maestra. Sí. Y ahora acá, maestra, Acabo ¿cuál de será? llegar. Sí, había salido un ratito, ya estoy viéndolo. Ya. Gracias. En Ahorita qué lo nivel? reviso. Ahorita. Ah, ok. En qué nivel de aprendizaje está este estudiante? Que inicia en proceso insatisfactorio. La rúbrica es esta. Ya. Lo voy a sacar acá la rúbrica, ¿ya? Ay, perdón. Acá está. Aquí está la rúbrica. Ahí está la rúbrica. Aquí está el dibujo del niño. Y aquí está la rúbrica. A ver, vamos analizando. Este es uno de los casos, maestro, que bastante nos confundimos. ¿Ya? Porque tendríamos que saber ubicar, que saber identificar la habilidad. Si el estudiante está describiendo o está explicando, miren, así de fácil. Tenemos que darnos cuenta en este dibujo si el estudiante está describiendo o está explicando. Primero, porque aquí hay dos habilidades que marca la rúbrica, explica y describe. Lo primero que tenemos que saber acá, que diferenciar es si explica o describe.
¿Qué creen ustedes? ¿Qué está haciendo el estudiante acá? ¿Está explicando o está describiendo? A ver. ¿Qué dicen los maestros? Vamos a analizarlo conmigo. Dice acá, el niño dibujó, miren, ha dibujado el suelo, ¿no? El espacio físico, las nubes, la lluvia, el agua en forma de vapor. El agua de las nubes cae sobre los cerros de lluvia, cuando llueve, dice, y el agua líquida. ¿Qué está haciendo el estudiante? ¿Estaría explicando o estaría describiendo? ¿Qué opinan ustedes, maestros? Ay, maestro Miller. ¿Qué opina ahí, maestro? Está describiendo, maestra. Basta, suficiente. Quinta escala. Describe, describe. Solamente tenemos que darnos cuenta de la habilidad, miren. El niño aquí no está explicando, solamente está describiendo cómo cambia el lugar en que se almacena el agua en función del estado en el que se encuentra. Claramente nos dice, ha dibujado la nube y te está describiendo, dice, describe cómo el agua, cómo cambia el lugar en el que se almacena el agua. Está almacenado el agua en la nube, y cae. Y todavía te lo dice acá, el agua en forma de vapor, ¿no? El agua de las nubes cae sobre los cerros y luego se convierte en agua líquida. Solamente te ha descrito este proceso. El niño está en inicio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, maestros? ¿Alguien Sí. que diga lo contrario? Está en inicio, maestra. Ya, muy bien. Maestro Miller y todos los maestros, ¿ya se dieron cuenta entonces cuál es el tic acá? Que tenemos que primero identificar la habilidad. Si describe o explica, es lo primordial que tenemos que darnos cuenta. Y después, bueno, seguir leyendo, pues, ¿no? Acá si el estudiante está o no explicando, ¿no? Está describiendo, muy bien, está describiendo el estudiante. Bien, maestros. Respuesta correcta, entonces, está en inicio. Continuamos. Acá hay otro. A ver, voy a poner acá la rúbrica. Coloco la rúbrica acá. Ya. A continuación se muestra la representación realizada por otro estudiante. Por otro estudiante. ¿Ya? A ver, acá que está haciendo dice, de acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesta por la docente, ¿en qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra este estudiante? A ver, maestros, ¿en qué nivel se encuentra ese estudiante? Satisfactorio. Ya, a ver, ¿por qué insatisfactorio? Ahí explica sus procesos que Ya. los Lo cuales, importante aquí, maestro, que no es en inicio, ya se dio cuenta usted, no es en inicio. ya Muy no bien. explica. Ya, ahora ya está en explica, pero vamos a ver si en explica en proceso o si explica insatisfactorio. A ver, vamos a ver. A ver, agua. Para mí está ya en satisfactorio, maestra, porque explica que el agua está en el nivel superficial y el agua subterránea, según el ocaso de la luna. A ver, vamos a analizarlo. ¿Quién dice otra cosa? ¿Qué nos dice acá en proceso? Vamos a ver en proceso primero. Explica los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial y o subterránea, pero sin establecer una conexión entre ambos.
La pregunta es, así de simple está acá, así, yo creo que ya se dio cuenta, maestro Miller. Mire dónde está el agua subterránea. Wow. ¿Hay alguna conexión? No. No hay. No hay. Está aislado. Y no hay ninguna conexión. ¿Se da cuenta? Sí. No hay ninguna flechita que te lleve al agua subterránea. Ujú. No hay. No hay Está nada. en proceso. Proceso. Está en proceso, ¿no? Porque aquí, en satisfactorio, dice, explica los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial y subterránea y los relaciona en el sistema. Quiere decir que esta agua subterránea tiene que estar dentro de este sistema. Al menos una flecha por acá, a ver cómo llega el agua o cómo se filtra. ¿Se da cuenta? No hay. Está en nivel proceso. Miren, maestros, para darnos cuenta, ahora sí les voy a decir la verdad. Estos casos que les he puesto son del área de ciencia y tecnología de secundaria. Sí. Son de secundaria, maestro, de la especialidad de secundaria de ciencia y tecnología. ¿Por qué lo he traído acá? Porque quería que ustedes se den cuenta que no necesitan ser especialistas de ciencia y tecnología para resolver este caso. No necesitamos ser especialistas. Discúlpenme los especialistas de ciencia y tecnología, pero miren, lo que aquí necesitamos saber, maestros, es saber observar y ver lo que quiere, qué es lo que desea el maestro. El maestro desea que explique los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial y o subterránea y lo relaciona en el sistema. El propósito siempre va a estar en el nivel satisfactorio. El propósito de aprendizaje está aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó con este caso? Basta que observemos. Lo que sí, nosotros lo miramos y decimos, uy, ¿aquí qué hay? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Mucha observación, mucha lógica, maestro, mucha lógica. El agua aquí subterránea está solita y aislada, no está conectada. Entonces, por este detalle me doy cuenta de que está en nivel de proceso. ¿Sí? ¿Preguntas, maestros? ¿Preguntas? ¿Quedó claro, maestro Miller? ¿Quedó claro? Sí, maestra, sí. Perfecto. El resto, además ya siempre se están capacitando y todo les ponen de primaria. Hay que reforzar un poquito de mayor demanda cognitiva, ¿no? Ya nos damos cuenta, miren, si podemos resolver de los especialistas de ciencia, podemos resolver también el área de ciencia y tecnología de nuestro nivel de primaria o de inicial, para darnos cuenta que no es difícil, es fácil. Solamente hay que leerlo bien y darse cuenta a dónde apunta, ¿ya? Muy bien. Pasamos. Un docente ha planificado una unidad de aprendizaje, una experiencia de aprendizaje que tiene como propósito de aprendizaje explicar las relaciones complejas que se establecen en un ecosistema. Como parte de esta planificación, ha elaborado una rúbrica para evaluar las respuestas de los estudiantes a la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan los componentes de un ecosistema? Igualito, lo mismo procedimiento del anterior. ¿Cómo se relacionan los componentes de un ecosistema? En inicio, identifica los componentes de un ecosistema sin expresar la interacción que se establece entre ellos. A ver, por aquí vamos a la profesora ya, a desconectar su audio. Profesora Juanita, si desconecta su audio, por favor. Ya está. Bien. En inicio,
Identifica los componentes de un ecosistema sin expresar la interacción que se establece entre ellos, solamente identifica. En proceso, describe las relaciones lineales que se establecen entre los componentes de un ecosistema. Satisfactorio, aquí ya está el propósito también. Explica las relaciones complejas que se establecen entre los componentes de un ecosistema. No se olviden que el propósito va a estar en lo satisfactorio, ¿ya? Ahí está el propósito. ¿Cuál de las siguientes descripciones es pertinente para el nivel de logro destacado? Ahí vamos a ver cuál le corresponde acá. A. Explica los factores que afectan la dinámica de un ecosistema. B. Elabora ejemplos de cadenas y redes tróficas que se establecen en un ecosistema. C. Explica las relaciones lineales y complejas que se establecen entre los componentes de un ecosistema. Vamos a descartar una que no tiene nada que ver aquí ya. De acuerdo a la habilidad. ¿Cuál va a ser? De acuerdo a la habilidad. La B, maestra. La B. Ya, descartada, ya que se vaya la B. Ni la miro, ni la leo. Entre la A y la C. ¿Cuál de los dos está en el nivel destacado? A ver. ¿Cuál de los dos? Vamos a leer la C, ¿sí? Primero me voy a mi nivel satisfactorio, a mi propósito. Explica las relaciones complejas que se establecen entre los componentes de un ecosistema. ¿No? Cuando hablamos de relaciones complejas, dentro de las relaciones complejas están las relaciones lineales. Cuando decimos algo difícil, quiere decir que lo fácil está metido ahí, ¿no? Ya está metido lo fácil. Algo complejo, ¿no? Algo muy complejo, lo simple ya está ahí. Si yo puedo hacer algo complejo, quiere decir que ya lo sé, lo simple. Igual acá, si explico relaciones complejas, quiere decir que sí sé explicar relaciones lineales. Y vamos a la C. Explica las relaciones lineales y complejas que se establecen entre los componentes de un ecosistema. ¿Será esta para el nivel destacado? No. No, porque es lo mismo que satisfactorio. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Me está aumentando las relaciones lineales, pero aquí te dice explica las relaciones complejas. Quiere decir que ya está dentro de ellas las relaciones lineales y el resto es lo mismo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es la A. Explica los factores que afectan la dinámica de un ecosistema. Ese es el plus. Ese es el que el estudiante me va a decir, profesora, le voy a explicar las relaciones complejas que se dan entre los componentes de un ecosistema. Pero también hay muchos factores que movilizan el ecosistema. Se vuelve más dinámico. ¿Y cuáles son? Y te voy a explicar. Entonces, ese es el plus que te da cuando un estudiante está en el nivel destacado. Esos son de los estudiantes que investigan un poquito más, estudiantes que leen un poquito más, ¿no? Entonces, la A es el descriptor, que también se le llama, que debe estar en el nivel destacado. ¿Me dejo entender, maestros? ¿Estamos? Y creo que ya ahí nos quedamos, porque ya faltan 2 minutitos. Sí. Maestro Miller, ¿sí, alguna pregunta? Sí, maestra. Sí, comprendido, porque nos damos cuenta de que esta parte, la parte C, está en la parte satisfactoria. Nada más aumenta estas palabras cuando dice la parte lineal. Nada sí, maestra, más. tú tienes toda la razón. Está en proceso. Está la parte A. Muy bien. Entonces, maestros, no olvidar, por favor, siempre para este tipo de rúbricas, y vamos primero a descartar habilidades. Mire, se dan cuenta que siempre descartar habilidades o procesos cognitivos, ¿no? En otras palabras, los verbos, explica, explora,
elabora no puede ser porque tiene un nivel bajo para explica, no puede, porque el nivel satisfactorio ya está en explica, ¿no? Eso ya ni mirarlo, ¿no? Maestro, les agradezco mucho, nos vemos el próximo lunes para poder continuar. Todavía estamos en el PPT 56 y yo he aumentado acá, son 94 PPTs, ¿no? Hay un montón todavía por trabajar, tenemos que trabajar hasta el miércoles, pero estamos avanzando lento y poco, pero seguro. Me parece que al menos estamos disolviendo algunas dudas que teníamos y algunos tics para poder dar nuestra evaluación de manera satisfactoria, maestros. Ya celebraremos, después del examen, el ascenso de escala. Muchísimas